Buenos días, hoy junto con mi compañera Valentina Martínez y mi persona María Bermúdez vamos a impartir el seminario del tema de la malaria o el paludismo. Para comenzar debemos saber que la malaria es una enfermedad producida por parásitos protozoarios del género Plasmodium que invaden a los eritrocitos en la sangre y a los hepatocitos en el hígado y que es transmitida por la picadura del mosquito hembra del género Anopheles cuando éste se encuentra infectado. Tenemos que esta va a ser una antropozoonosis por ser una enfermedad que se transmite del animal al hombre, en este caso de un mosquito a una persona, siendo el mosquito el hospedador definitivo por ser el hospedador en donde el parásito se reproduce sexualmente, mientras que la persona viene siendo un hospedador intermediario porque en este el parásito se reproduce pero de forma asexual. Tenemos que la malaria es la enfermedad parasitaria más importante en el mundo y que posee una relevante morbilidad y mortalidad, sobre todo en el cinturón tropical del planeta, en países de África, Asia y América del Sur, y que después de la tuberculosis es la responsable de la mayor cantidad de muertes o decesos al año, sobre todo en países tropicales. Tenemos que a nivel mundial son 4 principales especies que producen infección en el ser humano, siendo la más resaltante Plasmodium falciparum, responsable de la mayor cantidad de casos de malaria a nivel mundial, seguido de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y por último Plasmodium malariae. Ahora bien, refiriéndonos a su taxonomía, tenemos que saber que este parásito protozoario pertenece al reino protista, al filo apicomplexa, a la clase Aconoidacida, al orden Eucoccidida, a la familia Plasmodidae, el género Plasmodium y a la especie Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale o Plasmodium malariae. Ahora bien, hablando de su morfología, debemos saber que morfológicamente podemos distinguir las distintas especies de Plasmodium en preparados de sangre coloreada con tinciones de Giemsa o Wright, porque estos parásitos se caracterizan por invadir a lo que es los eritrocitos, es decir, el torrente sanguíneo, y que gracias a estos preparados podemos distinguir las características morfológicas propias de cada especie. Iniciando con Plasmodium falciparum, tenemos que vamos a observar lo que son los distintos estadios evolutivos del parásito, iniciando con lo que es el trofozoito, que como observamos en la primera imagen, va a medir alrededor de una sexta parte del tamaño del eritrocito. Va a poseer una característica forma en anillo, donde su citoplasma se tiñe de color azul y el núcleo de color rojo. Asimismo, en su interior va a poseer una vacuola digestiva que no se tiñe de ningún color. Este trofozoito sigue madurando y podemos observar como en la segunda imagen, este trofozoito, pueden haber hasta 3 trofozoitos invadiendo en un mismo eritrocito, porque al invadir los eritrocitos, estos eritrocitos pueden cambiar su forma, su color y su tamaño en función de la parasitosis. En la figura C observamos cómo este trofozoito puede localizarse en lo que es la periferia del eritrocito, y en la D, como también además de adquirir esa forma anular o esa forma en anillo, puede tener una forma delgada y alargada. Ya luego, una vez que este sigue madurando, pasa a lo que es el siguiente estadio evolutivo, que son los esquizontes. Ya deja de tener esta característica forma de anillo y tiene una característica ya de una forma redonda, compacta o también ovalada, con 8 a 12 núcleos en su interior, que se van a teñir de un color azul intenso o pardo, como observamos en la imagen. Ya luego de estos esquizontes, cuando estos crecen, van a formar alrededor de 16 merozoitos en su interior, que van a ser liberados cuando el esquizonte al madurar estalla y va a contribuir a que esta infección se vaya a seguir propagando. Ya luego entonces se forman estos merozoitos y se da pie a lo que es el siguiente estadio evolutivo, que son los denominados gametocitos. Estos gametocitos, en el caso de Plasmodium falciparum, como observamos en la imagen, tienen una característica forma de plátano o de media luna y que ocupan prácticamente todo el diámetro o todo el espesor del eritrocito, con un denominado pigmento malárico en su interior, que son unas manchas, unas coloraciones de color pardo, rojo o marrón, que son resultado del residuo que generan los parásitos al ingerir la hemoglobina cuando estos se están nutriendo, porque estos parásitos se nutren de lo que es la hemoglobina. Lo que lo diferencia ahora, el siguiente, que es Plasmodium vivax, lo que lo diferencia del Plasmodium falciparum
es sobre todo su etapa de gametocito, que ya no tienen esa forma de media luna, sino que son redondos, compactos ovales y que prácticamente están ocupando todo el eritrocito, porque sus estadios de trofozoitos y de esquizontes son similares, porque como observamos, el trofozoito de Plasmodium vivax también tiene esa característica forma de anillo, y los esquizontes tienen una forma entre redondeada, un poco irregular y con diversos núcleos en su interior que se tiñen de un color rojo o marrón. Mientras que los gametocitos de azul y con un núcleo que generalmente se encuentra en la periferia de color rojo. Seguidamente tenemos a lo que es Plasmodium ovale. Este tiene una característica morfológica, ya que los eritrocitos que invaden o los eritrocitos que son invadidos por este parásito adquieren una característica forma ovalada y por eso es que recibe el nombre de Plasmodium ovale. Tenemos que los trofozoitos van a ser similares a los trofozoitos de las especies anteriores porque van a tener esa forma en anillo, con un citoplasma que se tiñe de color azul intenso y un núcleo rojo, así como una vacuola digestiva en su interior que no se tiñe con ninguna tinción. Este trofozoito se observa en forma anular cuando es inmaduro, luego sigue creciendo, madura, se vuelve un poco más grande y aparecen las denominadas granulaciones de Schuffner en el citoplasma del eritrocito, que tienen un color marrón o pardo. Ya luego evoluciona y se forma lo que es el estadio de esquizonte, ya no tiene forma en anillo, sino que adquiere una forma redonda y compacta, o también puede ser ovalada, sigue creciendo y se forman lo que son diversos núcleos en su interior, alrededor de 10. Igualmente se va a dar la formación de los merozoitos en el interior y la formación del pigmento malárico, como previamente describí en las especies anteriores, que van a ser los residuos de los parásitos al nutrirse con la hemoglobina. En la figura I podemos observar cómo entonces estos núcleos se dividen, da la formación de merozoitos que serán posteriormente liberados cuando el esquizonte se rompe y libera toda esta gran cantidad de merozoitos al torrente sanguíneo para seguir entonces propagando la infección a otras células. En lo que respecta a los gametocitos, podemos evidenciar que estos van a ser redondos, compactos, ocupando prácticamente todo el diámetro y el espesor del eritrocito, siendo los gametocitos de sexo femenino de un color azul, mientras que los de sexo masculino de un color malva. Y ambos van a poseer un núcleo que generalmente se encuentra en la periferia y es de color rojo. Por último encontramos lo que es Plasmodium malariae. Este se va a caracterizar porque su estadio de trofozoito es prácticamente igual a los estadios anteriores de las otras especies, solo que cuando el trofozoito se encuentra maduro adquiere una forma característica en banda, como observamos en la figura D, que no lo posee en ninguna de las especies anteriores. Ya luego sus esquizontes también van a ocupar prácticamente todo el diámetro del eritrocito, van a poseer el núcleo o diversos núcleos en su interior que se tiñen de color rojo y luego se forman la gran cantidad de merozoitos que serán liberados cuando este estalle. Y por último sus gametocitos, que como observamos en la figura HI de Plasmodium malariae ocupan prácticamente todo el diámetro del eritrocito y que posteriormente se van a reproducir para dar la formación de los huevos o cigotos para seguir propagando la infección al generar diversa cantidad de esporozoitos. Ahora bien, continuando con lo que es el ciclo evolutivo del parásito, debemos saber que va a ser ese conjunto de etapas o transformaciones por las cuales pasa este parásito durante su vida. Tenemos que este ciclo evolutivo lo vamos a dividir en dos etapas, en el ciclo esporogónico y el ciclo esquizogónico. El ciclo esporogónico va a ser aquel que se va a dar en lo que es propiamente el mosquito o específicamente la hembra del mosquito del género Anopheles, y es en donde el parásito se reproduce sexualmente en el tubo digestivo del mosquito, y el ciclo esquizogónico que se da propiamente cuando este mosquito infectado pica a una persona y le inocula gran cantidad de esporozoitos en su torrente sanguíneo. Entonces, al ingresar a su torrente sanguíneo, ya estos acá se reproducen de forma asexual y esta se va a dividir en una etapa preeritrocítica que se da en lo que es el hígado, especialmente en los hepatocitos, y en una etapa eritrocítica propiamente que se da en los eritrocitos o glóbulos rojos, cuando los merozoitos, que son resultado de la ruptura de los esquizontes, se dirigen a lo que son los eritrocitos. Ahora bien, para desglosar propiamente lo que es el ciclo evolutivo, podemos observar cómo en la diapositiva
se plasma un diagrama de lo que puede verse, lo que es el ciclo evolutivo completo del Plasmodium, del parásito, este parásito protozoario Plasmodium. Entonces tenemos que, como mencioné anteriormente, va a ser un ciclo esporogónico, el ciclo sexual, y un ciclo esquizogónico que va a ser el ciclo asexual que se da propiamente en el ser humano. Okay, ahora, ¿cómo va a iniciar este ciclo en el humano? Bueno, tenemos que todo va a iniciar cuando el mosquito pica a una persona que se encuentra previamente infectada. Este mosquito ingiere lo que son gametocitos, tanto masculinos como femeninos, de la persona que se encuentra infectada. Este mosquito, cuando pica a la persona e ingiere estos parásitos, ahora estos parásitos van a comenzar a reproducirse sexualmente dentro del propio tubo digestivo del mosquito. Estos comienzan a reproducirse entonces en el tubo digestivo del mosquito, van a dar a la formación de macrogametos que se van a fusionar, se van a reproducir y van a formar lo que es el huevo o cigoto del parásito. Este a su vez se va a diferenciar en un ovoquiste, y este ovoquiste cuando madura se hace estallar una gran cantidad de esporozoitos. Estos esporozoitos van a dirigirse o a esparcirse por todo el cuerpo del mosquito y van a luego alojarse en las glándulas salivales del mosquito. Estos parásitos o estos esporozoitos, al alojarse en las glándulas salivales del mosquito, van a permanecer ahí hasta que este mosquito pique a una persona que está sana y le inyecte o le inocule estos esporozoitos en sus capilares sanguíneos. Ahora bien, acá termina lo que es la etapa o el ciclo esporogónico, que es el ciclo sexual, y se da inicio a lo que es el ciclo esquizogónico, porque ya pasa a ser propiamente dentro del ser humano. Este va a iniciar con una etapa preeritrocítica que se da en el hígado, especialmente en los hepatocitos. Cuando estos esporozoitos ingresan al torrente sanguíneo, se dirigen a los hepatocitos e invaden a los hepatocitos. Entonces estos esporozoitos van a parasitar a los hepatocitos y se van a reproducir dentro de estas células. Entonces, formando otros estadios evolutivos, convirtiéndose en lo que son los esquizontes hepáticos, y estos esquizontes hepáticos, cuando maduran, ellos van a estallar y van a liberar su contenido. ¿Cuál es su contenido? Bueno, va a ser merozoitos. Estos merozoitos entonces van a comenzar a circular a través de la sangre porque fueron estallados de los esquizontes y van a dirigirse a lo que son los eritrocitos. Y aquí va a comenzar lo que es la etapa propiamente eritrocítica, porque estos merozoitos ahora ingresan a lo que son los glóbulos rojos, los eritrocitos, donde van a recibir el nombre de trofozoitos, en este caso inmaduros, que van a tener esa característica forma en anillo que fue descrita anteriormente. Cuando son trofozoitos, siguen madurando, se convierten en esquizontes, y estos esquizontes forman en su interior más merozoitos. Cuando se rompen estos esquizontes, van a liberar muchos más merozoitos que se van a dirigir ahora a otros glóbulos rojos o a otros eritrocitos, y van a seguir entonces propagando la infección de eritrocito. De hecho, esto puede ocasionar lo que es anemia, ya que como invaden a una gran cantidad de eritrocitos, estos se rompen, es decir, hacen lisis, y van originando entonces que haya menos y menos eritrocitos, pudiendo generar entonces anemia. Ahora bien, tenemos que entonces este ciclo evolutivo de trofozoitos, esquizontes, ya luego comienza su estadio de gametocitos, en donde se van a diferenciar entonces en gametocitos tanto del sexo femenino como del sexo masculino, y entonces estos van a comenzar a circular en lo que es el torrente sanguíneo de la persona. Ya luego esta persona infectada, en la cual el parásito ha pasado por sus distintos estadios evolutivos, estos gametocitos comienzan a circular por el torrente sanguíneo de la persona, y luego cuando llega un mosquito y pique a esta persona que se encuentra infectada, va a ingerir estos gametocitos, y entonces estos se van a comenzar a reproducir sexualmente nuevamente en el tubo digestivo del mosquito. Comienzan a reproducirse, liberan esporozoitos, ingresan nuevamente a la persona por picadura de un mosquito infectado y perpetúan este ciclo. Entonces aquí podemos evidenciar cómo fue lo que es el ciclo evolutivo del parásito y cómo se da su ciclo desde que el propio mosquito se infecta hasta que ese mosquito infecta a otra persona, invade lo que son los hepatocitos y posteriormente los eritrocitos.
Ahora bien, por otro lado encontramos lo que es el mecanismo de transmisión. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de transmisión de las especies de Plasmodium o propiamente de la malaria? Bueno, va a ser indirecto por la picadura de un vector. En este caso, por la picadura del mosquito de hembra del género Anopheles cuando se encuentra infectado porque previamente picó a otra persona. Es decir, nos vamos a transferir, a transmitir la enfermedad cuando nos pica este mosquito que se encuentra infectado. Igualmente, aunque es poco común, también puede ser a través de transfusiones sanguíneas, a través de la placenta entre madre y feto y a través de compartir jeringas, por ejemplo, que es lo que sucede cuando las personas se drogan o son drogadictas. Ahora los dejo con mi compañera Valentina, que les seguirá explicando un poco más acerca de lo que es la malaria y el parásito que la produce. Muy bien, continuando con nuestro seminario tenemos la patología y la patogenia de la malaria. Entonces, en primer lugar debemos saber que la patogénesis de la infección por Plasmodium depende de varios factores, entre los que se encuentran la respuesta del hospedero, la especie y la genética del parásito, el grado de infección, la existencia de coinfección con otros microorganismos, el estado nutricional del paciente, así como su edad y el sexo. Entonces, la fisiopatología está basada principalmente en los cambios de los eritrocitos y en las lesiones que se producen en varios órganos, por lo que la severidad de la enfermedad es directamente proporcional a la concentración o al número de parásitos en sangre. Esta se evidencia principalmente en los casos del Plasmodium falciparum, en la cual existen procesos fisiopatológicos complejos que llevan a efectos graves. ¿Ok? Entonces, en las alteraciones en el eritrocito debemos saber en primer lugar que todas las especies de Plasmodium que afectan al hombre dañan los eritrocitos. Por ejemplo, en el Plasmodium falciparum tenemos que este parasita a los eritrocitos en todos sus estadios de desarrollo, lo cual causa o da lugar a parasitemias más elevadas. En los casos de Plasmodium vivax y de Plasmodium ovale, tenemos que estos afectan principalmente a los reticulocitos y a los eritrocitos jóvenes. Y en los casos de Plasmodium malariae, esta afecta casi exclusivamente a eritrocitos maduros. Entonces, cabe destacar que esta selectividad de estas últimas especies mencionadas limita esa intensidad o esa capacidad de infección, ¿ok? Entonces, dentro de los cambios de los eritrocitos, que son más intensos en Plasmodium falciparum, cabe destacar, estos consisten en pérdida de la elasticidad, la cual va a dificultar el paso o el tránsito por los capilares de estos eritrocitos, citoadherencia, lo cual aumenta la adhesividad al endotelio capilar, un aumento en la fragilidad. Esta se presenta en los eritrocitos que están tanto parasitados como en los que están no parasitados. Esto disminuye la vida media del eritrocito y conlleva a una futura hemólisis que a su vez lleva a una futura anemia. Entonces, el transporte de oxígeno también se ve disminuido porque el parásito consume el oxígeno que está dentro del eritrocito, lo que disminuye su transporte, lógicamente. También hay liberación de toxinas y antígenos. Estas sustancias contribuyen a esa destrucción de los eritrocitos, tanto en los eritrocitos parasitados como en los no parasitados, y producen complicaciones inmunológicas. Entonces, dentro de las alteraciones posteriores al daño eritrocitario, tenemos que existe hemólisis, que es la causa principal de anemia porque a su vez produce anoxia. Esta hemólisis se libera, además de que se libera hemoglobina, se liberan parásitos, se libera pigmento malárico o hemozoína, toxinas o antígenos. También se produce bloqueo capilar. Los trombos de los eritrocitos taponan los capilares, lo cual contribuye a la anoxia y al daño tisular. Se produce también vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. ¿Ok? Estos factores conducen a una hipotensión y a una salida de los eritrocitos. Principalmente esto se produce en el cerebro. También hay defectos de la coagulación. Estos se originan principalmente por dos factores. El primero es que hay una deficiencia de la formación de aquellos factores de coagulación por una insuficiencia hepática. Y el segundo es que hay una disminución de plaquetas por un atrapamiento de estas por el vaso. ¿Ok? Entonces, tenemos también las alteraciones a los órganos. Las alteraciones a los órganos se evidencian más que todo porque los órganos se pigmentan de un color oscuro por el almacenamiento del pigmento malárico en las células del sistema retículo endotelial. Esto es más notorio en el vaso, en el hígado, en la médula ósea y en el cerebro.
Entonces, en las principales afectaciones de la malaria del vaso tenemos que este se encuentra de un tamaño variable, es moderadamente aumentado de tamaño en la malaria aguda, posee una consistencia blanda y un color rojo oscuro. También los eritrocitos están parasitados y adheridos a las paredes, lo que causa zonas de infarto. En las formas que son más crónicas de la enfermedad existe esplenomegalia, lo que hace que el vaso pueda llegar a pesar 500 gramos. Se encuentra de color oscuro, con cápsula distendida y engrosada, y es propenso a la ruptura espontánea o traumática. ¿Okay? El hígado, los daños en el hígado se evidencian más que todo porque el daño hepático es progresivo y puede llegar a la insuficiencia, especialmente en las infecciones que son causadas por Plasmodium falciparum. En estos casos se encuentra una ictericia marcada, hemorragias e hipoalbuminemia en la mayoría de los casos. El hígado está poco aumentado de tamaño, se encuentra congestivo y pigmentado. ¿Ok? Es frecuente que se encuentren lesiones inflamatorias inespecíficas en las células parenquimatosas, así también como en las células de Kupffer y en los espacios Porta. Ahora, el otro órgano afectado es el cerebro. En el cerebro podemos evidenciar que el compromiso del sistema nervioso central, debemos tener en cuenta también que es propio del Plasmodium falciparum. Y aunque existen algunos casos aislados por Plasmodium vivax, la malaria cerebral es una encefalopatía aguda difusa y en esta se produce microtrombosis capilar y una reacción hiperérgica de los antígenos del parásito. Esto va a causar vasculomielinopatía, isquemia, hemorragias petequiales, desmielinización e infiltrados perivasculares. Asimismo, también causa edema. Otros órganos afectados son los riñones. En estos podemos evidenciar que la complicación renal puede influir en infecciones por Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae. En el primer caso, se produce glomerulonefritis con congestión, aumento de tamaño del órgano y pigmentación oscura. Por otro lado, en las infecciones por Plasmodium malariae se evidencia principalmente en niños que se presenta el síndrome nefrótico. Histológicamente, esto es caracterizado en la mayoría de los casos por glomerulonefropatía proliferativa. ¿Okay? Los otros órganos afectados son los pulmones. La principal patología pulmonar en la malaria, esta consiste en edema, en congestión y en acúmulo de pigmento. ¿Okay? En una infección por Plasmodium falciparum se presenta el síndrome de insuficiencia pulmonar aguda. ¿Okay? Esto va a estar generalmente asociado a la patología cerebral o a la patología renal. Entonces, la afección pulmonar se atribuye al compromiso de la microcirculación capilar, también a una excesiva hidratación, así como a la hipoalbuminemia y a mecanismos inmunológicos. Muy bien. Ahora, continuamos con las manifestaciones clínicas de la malaria. Las manifestaciones clínicas de la malaria dependen de varios factores, como la especie de Plasmodium, también del número o cantidad de estos parásitos en sangre y del estado inmunitario del huésped. ¿Ok? Vamos a tener que el periodo de incubación generalmente se da entre 7 y 14 días, pero también varía con los factores ya mencionados, los cuales pueden acortar este periodo de incubación o prolongarlo. En esta etapa de incubación, esta se corresponde con el periodo preeritrocítico que se desarrolla o se lleva a cabo en el hígado, se inicia con la picadura del mosquito y termina con la salida de los parásitos a la circulación sanguínea. ¿Ok? Entonces, en la malaria aguda tenemos que esta presenta un cuadro clínico característico que se resume básicamente en escalofríos, fiebre y sudoración, que están asociados a anemia, a leucopenia y posteriormente a una esplenomegalia. En muchos casos se presentan cuadros atípicos también. Sin embargo, la enfermedad tiende hacia la cronicidad. Este estado que se caracteriza por periodos de latencia con algunas etapas de recaídas o recrudescencias. ¿Ok? Entonces, el ataque agudo se inicia con accesos febriles que son precedidos de escalofríos y seguidos de una intensa sudoración. ¿Ok? Estos paroxismos se repiten aproximadamente cada 48-72 horas según la especie de Plasmodium. Y al ocurrir la liberación de los parásitos por lisis de los eritrocitos, algunas veces también existen formas mixtas
con presencia de diferentes especies. Muy bien. Lo cual modifica la periodicidad de la fiebre. Entonces, ¿cómo ocurre esta fiebre o cómo es este ciclo de la fiebre en la malaria? Primero tenemos un periodo de escalofrío que antes de iniciarse el acceso febril se presenta un periodo de escalofrío, sensación subjetiva de frío intenso en todo el cuerpo hasta llegar a un temblor incontrolable. En este lapso el pulso es rápido y es débil y la piel inicialmente está fría y cianótica. En algunas ocasiones existen náuseas y vómitos y los niños pueden o tienden a presentar convulsiones. ¿Okay? La duración es de aproximadamente 15 minutos y rara vez más de media hora, ¿okay? En este periodo. Ahora, continúa o prosigue el periodo febril. A medida que la temperatura asciende, el escalofrío desciende o cede hasta que desaparece. La temperatura corporal sube rápidamente y puede llegar a cifras muy altas como de hasta 41.5 grados Celsius con aparición frecuente de delirios y convulsiones en los niños. La característica es que la cara está enrojecida y la piel está caliente y seca, el pulso es lleno y con frecuencia es dícroto. También presenta al paciente taquicardia e hipotensión y puede presentarse cefalea, dolor de espalda, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea y en algunos casos o algunas veces alteraciones de la conciencia. Este periodo febril dura aproximadamente de entre 3 a 6 horas y se sigue del periodo de sudoración. Este periodo de sudoración se produce después de la fiebre en forma brusca, se comienza a sudar profusamente, la temperatura cae por esta sudoración. La cefalea desaparece, el paciente se encuentra somnoliento y con sed. Disminuye esa sensación de malestar, aunque el paciente suele referir que se siente exhausto. Y después de terminar la sudoración, el paciente entra en un periodo de descanso durante el cual se siente mejor y puede reanudar sus actividades normales hasta el próximo acceso febril. ¿Ok? Ahora, en la malaria crónica tenemos que en las formas crónicas los signos y síntomas se presentan como un ataque agudo inicial, pero algunos pacientes tienden a tener cuadros clínicos irregulares también. Lo más distintivo de la malaria crónica es que el vaso al comienzo de la infección puede que no sea palpable, sin embargo alcanza un gran tamaño, es decir, se sufre de esplenomegalia. Lo mismo sucede cuando hay varias reinfecciones, el vaso tiende a ponerse duro, frágil y también poco doloroso y está expuesto a rupturas espontáneas o traumáticas, aunque en realidad esto ocurre con infrecuencia. En la malaria crónica es generalmente benigna, aunque puede llevar también al debilitamiento y a la anemia progresiva. Se observan casos también con antecedentes de malaria con comprobación parasitológica en las que en forma tardía aparecen síntomas con parasitemia muy baja y no es detectable en la gota gruesa, pero que cabe destacar que estas se curan con un tratamiento adecuado. Muy bien, ahora en los cuadros de malaria por Plasmodium falciparum, esta forma de malaria debemos saber que es la que presenta un mayor número de complicaciones y por lo tanto es la más grave. El periodo de incubación de este tipo de malaria es de 11 a 14 días y los síntomas premonitorios pueden ser más marcados. En la infección aguda no complicada tenemos que la fiebre es alta, prolongada y su periodicidad es de aproximadamente cada 48 horas, aunque en muchas ocasiones es irregular, remitente o continua. El acceso febril está precedido del escalofrío y seguido de la sudoración, como se explicó previamente, aunque en algunos casos estos síntomas están ausentes o muy poco sobresalientes. ¿Ok? Tenemos que hay presencia de dolores osteomusculares y la cefalea también es marcada, lo mismo que la anorexia, también la hipotensión ortostática, los vómitos y a veces la diarrea. También existe una gran hemólisis con una anemia rápida e intensa debido a la alta parasitemia. En algunos casos se observa ictericia leve, hepatomegalia, esplenomegalia y signos de deshidratación. ¿Ok? En la orina también se puede observar albuminuria, coluria y hematuria. En los casos de malaria severa y complicada por Plasmodium falciparum,
tenemos que el término malaria severa implica una infección por Plasmodium falciparum con manifestaciones clínicas y complicaciones que son potencialmente fatales, ¿ok? La edad y el estado inmunitario afectan significativamente el pronóstico de la enfermedad, por lo que debemos tenerlas en cuenta con suma importancia. Y entre las complicaciones más características de la malaria por Plasmodium falciparum tenemos que están la malaria cerebral, la insuficiencia renal, la fiebre biliosa hemoglobinúrica o fiebre de orina negra, también está la anemia severa, el edema pulmonar, el daño hepático y la ictericia, y la hemorragia, así como la hipertermia y la hipotermia, esos cambios de temperatura, a su vez también la hipoglucemia. Ahora, en los casos de malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, tenemos que esta presenta un periodo de incubación que varía entre 5 y 15 días y presenta síntomas premonitorios ya descritos. También el ataque agudo va precedido de escalofrío, fiebre alta y después de sudoración. Este se repite cada 48 horas aproximadamente y después de varios ataques agudos es frecuente encontrar esplenomegalia. En algunas ocasiones existen 2 o más generaciones de parásitos, por lo tanto, la ruptura de eritrocitos con liberación de merozoitos es más frecuente que en los casos de Plasmodium falciparum. En estos casos, los accesos febriles llegan a ser cotidianos. Y tanto en Plasmodium vivax como en Plasmodium ovale, los parásitos infectan solo los glóbulos rojos jóvenes o reticulocitos, lo cual hace que esta parasitemia sea menor. Muy bien, en las infecciones por estas dos especies, por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, se consideran graves y posiblemente mortales las siguientes condiciones. Si el paciente presenta ruptura esplénica, esta causa la muerte por la hemorragia en un 80% de los casos, daño hepático, también trombocitopenia y anemia severa. Ahora, en la malaria por Plasmodium malariae tenemos que esta malaria es mucho menos frecuente que las anteriormente mencionadas, su periodo de incubación es más prolongado y alcanza de pasar aproximadamente 4 semanas y en algunos casos 4 semanas en algunos casos. Y los prodromos y los ataques agudos son similares a los descritos en Plasmodium vivax, pero los paroxismos ocurren cada 72 horas, a diferencia de las anteriores que ocurrían más o menos cada 48 horas. A menos que existan varias generaciones de parásitos con un ritmo diferente, la parasitemia es por lo general poco intensa y los merozoitos invaden a los eritrocitos maduros. Entonces, con alguna frecuencia se encuentra el síndrome glomerulonefrítico como una complicación de este tipo de Plasmodium, de un origen inmunológico por formación de complejos inmunes, principalmente se evidencia esto en los niños. ¿Ok? Ahora, para el diagnóstico, continuamos con el diagnóstico. Para el diagnóstico de la malaria, el método de elección es el diagnóstico parasitológico, obviamente, aparte del diagnóstico clínico por los síntomas. El primero de elección es la gota gruesa. Esta confirma la especie de Plasmodium, que se puede hacer también el recuento para los parásitos. Confirma el tipo de Plasmodium, confirma o hace ese recuento de parásitos, lo cual determina la intensidad de la infección. Otros métodos que hacen diagnósticos son el extendido de sangre, pruebas de diagnóstico rápido, pruebas de fluorescencia, técnica de la PCR y reacciones inmunológicas. También hay exámenes complementarios que se realizan, como la hematología, también examen de líquido cefalorraquídeo y orina, los cuales sirven para evaluar el estado en las complicaciones. ¿Ok? El tratamiento de la malaria. En el tratamiento, la OMS tiene sus pautas para tratar el paludismo o la malaria y en la actualidad recomienda las terapias combinadas. ¿Con qué medicamento? Con los medicamentos como el Artemeter y la lumefantrina, que en la actualidad está disponible como tabletas coformuladas que contienen 20 miligramos de Artemeter y 120 miligramos de lumefantrina. Este tratamiento recomendado es un total de un régimen de 6 dosis de Artemeter lumefantrina de 2 veces al día durante 3 días. También está el artesunato más la amodiaquina. El tratamiento recomendado total es de 4 miligramos por kilo de peso de artesunato y 10 miligramos de amodiaquina en base al kilo de peso también corporal. Estos son administrados al menos una vez al día durante 3 días. El artesunato más la mefloquina, que también es un tratamiento recomendado, es de aproximadamente 4 miligramos por kilo de peso
de artesunato, administrado una vez al día por 3 días y 25 miligramos por kilo de peso corporal de mefloquina. Esta es administrada durante 2 a 3 días. ¿Ok? Ahora, para el tratamiento de algunos casos de Plasmodium malariae y Plasmodium vivax, es recomendable la administración de fármacos alcaloides de la quina, como la quinina y la quinidina, como la cloroquina y la primaquina. ¿Ok? En la epidemiología y en la profilaxis tenemos que para la epidemiología, este parásito se encuentra distribuido en su 91% aproximadamente en África. O sea, la malaria del mundo se encuentra aproximadamente un 91% en África. Y en América, el país que tiene un mayor porcentaje de casos de malaria en el año es Brasil. Esta transmisión se hace de persona a persona a través del vector, que es el mosquito de género Anopheles, o también directamente por transfusiones sanguíneas de la placenta de madre e hijo y por jeringas entre drogadictos. ¿Ok? El control de la malaria se hace tratando a los pacientes que están infectados, que son los reservorios, y con medidas que ataquen a esos mosquitos anófeles adultos que se encuentran en reservorios, así como las larvas. Otras formas de control son el uso de mosquiteros, protección de las viviendas, ordenamiento del medio ambiente, el uso de insecticidas y control biológico también es muy importante para reducir la infección por Plasmodium, la cual en nuestro país, que es Venezuela, esta es una zona endémica también de Plasmodium, en las zonas que se encuentran mayormente limitantes con Brasil, ya que este es el país que tiene un mayor índice de casos en el año. Entonces debemos tener en cuenta estas medidas debido a que no hay una vacuna específica para el tratamiento del Plasmodium, sino solamente un tratamiento sintomático. Entonces es de suma importancia que tengamos en cuenta la profilaxis y también los lugares de los que son endémicos la malaria. Entonces, esto fue todo nuestro seminario. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.